sentencia C-836-01 del 01, ámbito de aplicación y alcance actual de la disposición de la demanda, habla sobre la doctrina legal en Colombia. Evolucionó desde 1887, inicialmente se definía como la interpretación más probable de la ley, sin embargo, posteriormente se reflexibilizó permitiendo a los jueces apartarse de las decisiones anteriores y estableciendo la doctrina probable. La Corte Suprema restringió la causal de casación por violación de la ley y desarrolló el principio de igualdad ante la ley, la creación de la jurisdicción contenciosa administrativa en 1910 y el restablecimiento del Consejo de Estado en 1914 estableció la dualidad de organizaciones jurisdiccionales, la evolución equilibrada de la seguridad jurídica y la flexibilidad de la interpretación de la ley. Bueno, también se habla sobre la relación entre la Corte Suprema de Justicia y los jueces de menor jerarquía en el sistema judicial colombiano. En el pasado, el Consejo de Estado no tenía funciones jurisdiccionales y que aunque éstas daban autonomía, aplicaban para toda la actividad judicial, pero también varía dependiendo de la jurisdicción y de la especialidad de los jueces. Se dan en el texto varios problemas jurídicos. En el primero, se pregunta si los jueces de jurisdicción ordinaria pueden apartarse de las decisiones de la Corte Suprema. Esto implica ver si las decisiones son obligatorias para ellos o si se puede tener alguna modificación en ciertos casos. En el segundo problema, se pregunta si la Corte Suprema puede cambiar su propia jurisprudencia al considerar que esto fue un error. Esto se requiere analizar si la Corte está obligada a sus propios precedentes o se puede modificar su postura en casos específicos. Al final del texto se conectan ideas con los precedentes verticales y los precedentes horizontales. En el primero es que obliga a los jueces inferiores a seguir las decisiones de la Corte Suprema y en el segundo es que se refiere a la capacidad de la Corte a seguir sus decisiones anteriores. Ahora explicaremos la interpretación de la autonomía e independencia judicial. El artículo 230 de la Constitución establece que los jueces en su providencia están sometidos totalmente a la ley, que la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Por otra parte, el artículo 228 establece que la administración de justicia es una función pública, cuyas decisiones son independientes y su funcionamiento es autónomo. La función judicial, las atribuciones y potestades asignadas constitucional y legalmente, para cumplir estas se deben estar dentro del límite que establece la Carta. La Constitución también se considera como una unidad de regulación, la cual está compuesta por una parte dogmática, y esta parte dogmática comprende los valores, principios y derechos, y la parte orgánica, donde establece la estructura fundamental del Estado y atribuciones permitiéndole cumplir con sus funciones. Todo esto se establece para determinadas finalidades y que entre estas, como la jurisdicción ordinaria, puedan proteger los derechos, deberes y libertades de las personas residentes en Colombia. Por otro lado, nos habla de que las prerrogativas de las autoridades públicas deben ser justificadas por el principio de razón suficiente, el cual nos dice que el poder público y las decisiones de los jueces deben estar vinculadas con las multas constitucionales. La Corte Constitucional también subraya que para que una prerrogativa pública sea legítima, debe cumplir con una finalidad legítima, necesaria y proporcional. También en esa parte nos habla de la autonomía y la independencia judicial, que nos dice que no debe interpretarse de manera tal que irrespete los derechos, sino que por otro lado contribuya a la realización de las multas constitucionales. Bueno, les voy a hablar sobre el 3.2, que es el valor normativo y la decisión de la Corte Suprema de Justicia y la igualdad. La Constitución de Colombia, en su preámbulo y en el artículo 1.2, nos establece que los jueces, al igual que otras autoridades públicas, deben promover y garantizar la dignidad humana, la vida, la justicia, la libertad y la igualdad. La igualdad es fundamental porque es la que guía toda la actividad del Estado y está consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Lo que quiere decir esto es que es un derecho fundamental. La igualdad se divide en dos garantías principales, que es la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades.
Para que la ley funcione correctamente, los jueces deben interpretar y aplicar de forma coherente, tratando igual a los casos similares y distinto a los casos diferentes. Esto asegura que se respete la ley y los derechos de todos. En pocas palabras, aplicar que la ley con igualdad es clave para que el sistema de justicia funcione correctamente. La colaboración armónica entre las ramas del poder en Colombia se basa en las funciones separadas, pero colaborativas. El juez interpreta y aplica la ley dándole sentido y coherencia debido a las limitaciones del Estado contemporáneo y la complejidad fáctica y jurídica. Los principios y decisiones judiciales adquieren importancia excepcional, prevaleciendo el derecho sustancial sobre la forma. La Constitución en el artículo 113 y sentencias de la Corte Constitucional como la C-083 del 95 y la T-406 del 92 respaldan esta colaboración sobre la teoría de Cosio y Hans Kelsen. También destacan el papel fundamental del juez en la creación y aplicación del derecho en el Estado Social de Derecho. Esta colaboración armónica y el papel del juez son esenciales para la justicia y el Estado de Derecho en Colombia.